Dice así la palabra de Dios, hermanos, Job capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo alternadamente, por favor. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Cada uno en su día, y enviaba llamadas 3 semanas para que comiesen a vivirse con ellos. Todos hermanos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Padre, te damos gracias porque hemos tenido el privilegio de cantarte a ti, Señor, cantar a tu nombre, de cantar alabanzas, Señor, de cantar lo que tú eres. Gracias porque hemos podido cantar al único que es digno de recibir alabanza y honor. Ese eres tú, Señor. Padre, gracias en esta mañana que tenemos la grande bendición de abrir tu palabra, de escudriñar tus principios, de escudriñar tus consejos, Señor. Padre, habla hoy a nuestras vidas por medio de lo que tu palabra nos enseña, por medio de estos versículos, Señor, que se quedaron plasmados en tu palabra en el libro de Job. Háblanos, Señor, por favor. Y te pedimos que por la obra de tu Espíritu Santo hables al corazón de cada uno de nosotros, de cada persona, de cada varón, de cada padre hoy presente, Señor. Bendícenos en este tiempo, por favor, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La Escritura, hermanos, nos enseña que Dios es creador de todas las cosas. Dios ha creado todo lo que existe. Dice el salmista en el Salmo 33, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Allí en el libro de Apocalipsis 4 dice: Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, por la voluntad de Dios, todo lo que podemos entender y ver creado es que fue hecho. Porque Dios es creador, hermanos, de todo. Es que por supuesto también es creador del hombre y es creador de la mujer. Génesis 1:27 nos dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra. Dios, hermanos, es el creador del matrimonio. Es el creador del varón y de la mujer. Él creó el matrimonio y el matrimonio fue bendecido por Dios. Allí en Génesis, si me acompañan, Génesis 1:28, hermanos. Génesis 1:28 nos habla de ello, de cómo Dios bendijo a quienes Él había creado, varón y hembra. Él los bendijo. Génesis 1:28, hermanos. ¿Y los bendijo quién, hermanos? Dios. Y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28 nos dice que Dios, el Dios creador de todo, bendijo al hombre, al varón y a la mujer, y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Estaba yo investigando, hermanos, que este mandato se ha cumplido hasta el día de hoy y se sigue
sabe cuántos habitantes hay actualmente en la tierra, hermano? Más de 8.118 millones de personas. Más de 8.118 millones. Y investigando, hermanos, veía yo algo interesante en una pantalla, ahí en internet. Hay una pantalla en la que, si usted investiga esta cifra de cuántos habitantes hay varios recuadros que se están moviendo, que están contabilizando. De los nacimientos, de las muertes, a nivel mundial. De tal manera, hermanos, que cada segundo nacen aproximadamente 2 personas. Entre 2 y 3 personas cada segundo en el planeta Tierra. Y unos más mueren. Y se ve cómo se va sumando. Los que van partiendo, los que van naciendo, pero también los que van dejando la vida en esta tierra. Y yo meditaba y dije, algún día yo voy a estar ahí. Algún día voy a sumar uno cuando el Señor me llame. Y reflexionaba, Dios ordenó eso, hermanos. Dios ordenó y bendijo Dios al varón y hembra y les pidió y les ordenó que se multiplicaran. Génesis 2:24, por favor. Dios, creador de todas las cosas, hermanos, ordenó eso. Dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién, hermanos? A su mujer, y serán una sola carne, hermanos. Dios creó todas las cosas. Dios creó el matrimonio. Dios es creador del matrimonio y ordenó a ambos crecer y fructificarse para establecer, hermano, la familia. Esta enseñanza es un tanto familiar, hermano, para padres, para hijos. Es la palabra de Dios. Tal vez usted no tenga hijos, o tal vez usted está en otra posición por diferentes circunstancias. Tal vez a usted le tocó ser padre y madre a la vez. Quiero decirle que cualquiera que sea su situación hoy, estos principios, hermano, que es la palabra de Dios, le van a servir, le van a bendecir. Amén, hermanos. Le van a servir, hermanos, porque es palabra de Dios. Y le van a servir, hermano, en cualquier que sea su situación, para saber dar un consejo sabio. Un consejo sabio a algún familiar que lo necesite. Alguna amistad, algún vecino, hermanos, o a alguien que Dios ponga en su camino, en su vida. Usted podrá darle un consejo sabio. Si somos padres, hermanos, pues recibir la palabra, el consejo de Dios. Porque ¿qué dice en 2 Timoteo 3:16 y 17? Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Leímos la palabra, esto es porción de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregir en nuestra vida lo que no esté correcto, para instruirnos en lo que es justo. Con una finalidad, dice la escritura, a fin de que el hombre de Dios, la persona que está en Cristo, sea perfecto, es decir, completo, pleno en el Señor, enteramente preparado ¿para qué, hermanos? Para toda buena obra. Es decir, la palabra es algo, es una bendición para nosotros, hermanos. Y toda la palabra que está en la escritura va a ayudarnos, va a enseñarnos para la vida, va a enseñarnos para vivir, hermanos amados. Nos va a enseñar, nos va a preparar para que hagamos las buenas cosas, estemos en las cosas de Dios, las cuales Él ha preparado para nosotros, para que andemos ¿qué? En ellas. Entonces, hermanos, porque Dios diseñó la familia, Él sabe cuál es el rol que tiene el padre y la madre dentro de la familia y el matrimonio. Es un rol
muy importante. Hoy hablamos del Padre, hermanos. El Padre es responsable, escuche bien, varón, si usted es padre, el Padre es responsable de guiar a su familia por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto, hermanos? Es el camino que se vive en obediencia a Dios. Ese es el camino correcto, hermanos. El que se vive en obediencia a Dios. El Padre es guía del camino de su familia y de sus hijos. Somos guías, hermano. Eso somos. Eso es lo que enseña la Escritura. Por eso, mi hermano, vamos a ver cualidades de un padre ejemplar. Hay cualidades que la Biblia nos muestra para describir a un padre que es ejemplar. Y hay muchas cualidades, hermanos, que pudiéramos escudriñar en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver solo 5 conforme a lo que estamos estudiando de la porción de Job. Vamos a ver 5 cualidades, escuche bien, bíblicas, que nos desafían para ser padres o como padres creyentes. 5 cualidades bíblicas que nos desafían como padres creyentes, hermano. Y dije bíblicas porque hoy hay muchas cualidades que el mundo exalta, hermano, que no son bíblicas. Esto es lo que Dios muestra para nuestra vida de lo que es ser un padre ejemplar, un padre que es hijo de Dios, un padre que conoce a Dios. 5 cualidades bíblicas que nos desafían como padres creyentes. Hermanos, el padre creyente muestra un carácter intachable. El padre creyente es temeroso de Dios. El padre creyente se aparta del mal. El padre creyente es proveedor de su casa. Y número 5, hermanos, el padre creyente se preocupa y se ocupa en la vida espiritual de sus hijos. Vayamos a la primera cualidad, amados hermanos. El padre creyente muestra un carácter intachable. Job 1:1. Job 1:1. Dice aquí la Escritura: hubo en tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo, hermanos? Job. Y era este hombre perfecto y recto. Una pausa aquí. Hermanos, el libro empieza con una historia terrenal. Si usted investiga, hay autores eruditos que afirman o se preguntan o se cuestionan si fue una historia figurada o si era una historia verídica, una descripción literal. Podemos entender, hermanos, que esta historia es una historia real. Es una historia que aconteció en esta tierra. Hay evidencias, ahorita le voy a mostrar. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Él era de la tierra de Uz. Era su tierra natal, perteneciente al mundo de los gentiles. Él era un gentil. Ahí en un pequeño pueblo de Uz no hay una ubicación geográfica exacta para este pueblito, pero se cree que estaba al sureste de lo que ahora es Palestina. ¿Sí? Cualquiera que haya sido su ubicación de Uz, es claro que era un lugar, hermanos, en el desierto, pero que estaba cerca del desierto, quiero decir, pero que era fértil, que era fértil para la agricultura, para la crianza del ganado, por lo que sabemos que tenía Job. Dice que era un varón llamado Job. También hay una cierta diferencias en los autores que definen qué significa Job. La mayoría coinciden que Job significa alguien que se arrepiente, alguien que es penitente. Por extensión, entonces, el nombre de Job pudiera significarse piadoso, un hombre piadoso. No lo busque, según Ezequiel 14,
14, en Ezequiel 14, hermanos, Job fue un hombre de los hombres más piadosos que jamás vivieron. Y yo me atrevería, hermano, a poder afirmar que es una historia real, porque ahí en Ezequiel 14, habla acerca, en un contexto, lo digo rápidamente, acerca de Dios al profeta, y está hablando acerca de un juicio venidero al pueblo, un juicio de Dios. Y le dice Dios, parafraseando a Ezequiel, que en ese pueblo, si viviera Noé, si viviera Daniel y Job, serían los únicos que por su justicia, es decir, por su manera de vivir, por su vida piadosa, serían los únicos, hermanos, que conservarían sus vidas. Por eso es muy probable que esta historia sea una historia, por supuesto, real, porque habla de Noé que existió, habla de Daniel que existió, y habla ahí con ellos de Job. Y los pone ahí en conjunto, y dice el Señor a Ezequiel: si yo trajere un juicio tremendo y estuviera entre el pueblo Noé, Daniel y Job, serían los únicos que pudieran salvarse por mostrar su vida piadosa, por ser unos hombres piadosos y fieles a mí. Ahora, hermanos, qué importante es vivir de una manera piadosa. Algunos creyentes en la Biblia, hermano, ejemplos que hay ahí, dejan un testimonio maravilloso de esas vidas, un testimonio importante para las vidas futuras hasta el día de hoy, hermanos. Un ejemplo, hoy lo tenemos, un ejemplo para nuestra vida es Job. Un gran ejemplo, hermanos, de cómo vive alguien que teme a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, que tiene comunión con Dios. Y retomo Job 1:1. Y era este hombre perfecto, y además, ¿qué dice, hermanos? Recto. Un hombre perfecto. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Que era Job un hombre que no pecaba? No. Era un hombre maduro, un hombre completo. El simple hecho de decir que era un hombre, hermanos, un hombre, un ser humano, implica que es un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, ¿sí o no? Sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Recuerda quién hablaba eso? Santiago, cuando lo estudiamos allí en el capítulo 5. Y él mencionó esto: hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Por supuesto que al ser un ser humano, Job no era un hombre en ese término perfecto. No era un hombre que nunca hubiese pecado, no. Se refiere a que era un hombre completo. Era un hombre irreprochable, sin falla moral evidente o grave. Por eso dice que era un hombre perfecto y recto. Es decir, era un hombre que caminaba con rectitud en su área moral, en lo que él hablaba, en lo que él veía, en sus negocios, en lo que él emprendía. Era un hombre recto, que no se apartaba, hermanos, de los estándares de Dios, que no se apartaba de la voluntad de Dios, hermanos. Hoy mucha gente tiene negocios y hace negocios, usted sabe. Hoy mucha gente resuelve negocios en las cantinas, ¿sí o no? Ahí se citan, y ahí firman, y ahí esto, y ahí lo otro, y hacen muchas cosas. Pero muchos de ellos no son rectos. Hay cosas tan simples como vender un auto, hermano. Una persona dice: oye, ¿cómo está el carro? En excelentes, ¿qué? Condiciones. Oye, nunca ha chocado. Pues qué buen conductor. Ya después va conociendo el carro y le ve que pues ya está arreglado por todos lados. Un negocio que alguien hizo, que no era un hombre o una persona temerosa de Dios. Hay mucha diferencia, iglesia, de un hombre y una mujer que conoce a Dios y de alguien que no camina en el Señor, que no camina en el temor de Dios. Hay mucha diferencia.
Está hablando la Biblia hoy que este hombre llamado Job era un hombre perfecto y recto, que caminaba rectamente en los estándares de Dios, es decir, caminaba derecho en su proceder. No hacía negocios ilícitos. Completo y recto nos habla de que Job era un hombre íntegro, que caminaba con rectitud, hermano. Esto nos describe su carácter. Podemos entender que Job era un hombre recto e íntegro y perfecto, es decir, completo, porque era un hombre honesto, porque era fiel, mostraba fidelidad a Dios y a su esposa. Podemos entender que Job era un hombre íntegro y recto porque seguramente trataba bien a sus siervos. Un trato justo. Era un hombre de Dios porque era generoso con los pobres y además seguramente él se alejaba de la idolatría, hermanos. Un varón recto. Que reitero que si hacía negocios los hacía rectamente. Lo que él decía lo cumplía, hermanos. Él hacía lo que decía. ¿Conoce a alguien así, hermanos? Usted es así, recto y piadoso. Deberíamos serlo, ¿no? Como hijos e hijas de Dios. Vamos a ver un poquito el carácter y la conducta de Job. Job 29:12, hermanos. Dice, porque yo libraba ¿a quién? Al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre ¿quién? Dice Job, sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Vea cómo era un hombre bondadoso, un hombre generoso, hermanos. Y dice el verso 14, me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema. Era presente a Dios en todo nuestro caminar, en todo lo que hagamos. Si nos llegamos a desviar, hermanos, Dios es el que nos pone a los caminos correctos. Amén. La palabra nos enseña, reconócelo en todos tus caminos y Él ¿qué va a hacer? Va a enderezar nuestras veredas, va a enderezar nuestro caminar cuando tenemos comunión con Él. Entonces, hermanos, Job era un hombre intachable, es decir, irreprensible, por tanto, nadie podía, reitero, encontrar en él algún motivo grave por qué señalarlo o por qué acusarlo. Ni en su relación para con Dios, ni tampoco acusarlo o algo grave en su relación para con su prójimo. 5 cualidades bíblicas que nos desafían como padres creyentes. Hermanos, el padre creyente muestra un carácter intachable, de una sola pieza, de integridad y rectitud. Número 2, el padre creyente es temeroso de Dios. Retomo Job 1:1. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Temeroso, hermanos, significa moralmente reverente a Dios. Significa mostrar respeto, mostrar sumisión hacia Dios. Un respeto por su autoridad, hermanos, y un temor por su poder y por su ira. La imagen aquí no es la de un hombre acobardado por el temor, no, hermano. Acobardado ante un Dios el cual pudiéramos ofender, no. No se trata de ese tipo de temor o miedo, sino la de un hombre, hermanos, piadoso y creyente que respeta a Dios y obedece sus mandatos. Esa es la característica de alguien que teme al Señor. Respeto y sumisión, hermanos. Un respeto y un temor reverente a Dios por lo que Él es.
El temor de Job, entonces podemos saber, hermanos, que no era ese temor como el de los demonios. ¿Usted sabe, hermanos, que existen demonios? Que existen legiones de demonios, ¿no? ¿Quiénes eran estos? Aquellos ángeles que siguieron a Satanás en su desobediencia, en su osadía, ¿no?, de querer ser como Dios. Y ellos acompañan a Satanás para hacer todo lo que él maquina, daño. Y aún esos demonios saben quién es Dios. Saben quién es Dios. Y saben del poder de Dios. Y esto les lleva a tener una actitud de estremecerse por el poder de Dios, hermanos. El temor de Job no era como el temor de los demonios que creen y tiemblan, sino una reverencia a Dios, sino un tener respeto a Dios. Job era sabio, hermanos. Job era un hombre sabio. Usted, hermano varón, desea vivir con sabiduría. Desea dirigir a su familia con sabiduría. Desea dirigir su matrimonio y a sus hijos con sabiduría. Necesitamos esa sabiduría. Qué bendición, hermanos, es poder vivir sabiamente, saber qué hacer, hermanos, en todo lo que se nos presente en nuestra vida, en el trabajo, en nuestra familia. Hoy le voy a dar una clave, hermano, que espero la lleve guardada en su corazón, para que usted tenga sabiduría, hermano, y sepa qué hacer en cada momento de su vida. Le voy a recordar un principio, por supuesto, bíblico, porque esa bendición y ese principio está en la palabra de Dios, hermanos, para tener sabiduría, para llevar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. Dice Proverbios 1:7, acompáñenme por favor. Proverbios 1:7, ¿qué nos dice, hermanos? El principio, ya está ahí, perdón. Vamos a esperar a que llegue. Esto es clave para nuestra vida. Esto es muy, muy importante, hermano. Esto es un tesoro enorme de bendición para la vida de todo creyente, hermano. Esta es la clave importante, muy importante para nuestra vida. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? Es el temor a Dios. Si usted quiere ser sabio, hermano, el principio para la sabiduría es tener temor de Dios. Y continúa diciendo el verso: los insensatos, ¿qué van a hacer, hermano? Los faltas de entendimiento van a despreciar la sabiduría y van a despreciar, ¿qué, hermanos? La enseñanza. ¿Cuánta necesidad hay de nuestra vida, hermano, de sabiduría de Dios? Todo inicia siendo hombres y mujeres temerosos de Dios. Si hay temor de Dios en nuestro corazón, hermano, mire, Él va a dirigir nuestra vida. Él va a dirigir nuestros pasos. Él va a dirigir nuestra familia. Él nos va a dar sabiduría para rechazar el pecado y seguir el camino correcto de rectitud. Hermanos, este es un gran tesoro. El temor a Dios nos va a llevar a vivir correctamente y nos va a llevar a algo importante, que es santificación. Una persona que teme a Dios pone a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida. Una persona que teme a Dios pone a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida. Eso es sabiduría, hermanos. Eso es sabiduría. Una persona que teme a Dios es consciente de que Dios está en todas partes, hermanos, y que puede hacer con nosotros
¿Qué puede hacer con nosotros, hermanos? Lo que Él quiera. Es estar consciente de que Dios está en todos lados. Él sabe cómo vivimos. Él sabe cómo nos conducimos. Él sabe cómo nos conducimos en nuestra casa. Él sabe cómo hacemos negocios en la calle. Él sabe cómo nos conducimos en nuestro trabajo. Él sabe cómo estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Él sabe todo, hermanos. Y debe de traer a nosotros, al creyente, aclaro, al creyente. Alguien que no está en Cristo no tiene temor de Dios. Y va a vivir como le place, ¿no? Va a vivir como su carne le oriente y le lleve. Como un barquito que viene un viento y él va para acá, y viene otro viento más fuerte y ahora lo lleva. Así va la vida de aquellos que no están en Cristo. Para la vida del creyente, hermanos, el temor de Dios es sabiduría y es tener la conciencia de que Él es soberano, que es omnipresente y de que Él puede hacer con nosotros lo que Él desea. Alguien dijo, temer a Dios es el corazón mismo de la santidad. Es el atributo que por encima de todos los demás refleja una buena relación para con Dios. Fin de la cita. El temor de Dios, hermano. El Padre temeroso de Dios está consciente de que un día, hermanos, varones, vamos a entregar cuentas a Dios. Un día vamos a estar en la mera presencia ante Dios mismo, hermanos. Eso debe traer temor a nosotros. Todos lo vamos a estar. También usted, hermano. Todo ser humano. Creyente o no creyente. Pero hoy hablo a los varones. Porque tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Estar conscientes de que daremos cuenta, hermano. Debe de haber, si somos creyentes, debe de haber temor de Dios en nosotros para retomar nuestra vida. Tal vez no hemos hecho las cosas bien, hermanos. Nos hemos equivocado, ¿sí o no, varones? Yo me he equivocado, hermanos. En distintas cosas, en distintos tiempos. Hoy quiero decirle algo. Nunca es tarde, hermanos, para someternos a la voluntad de Dios y recibir la ayuda de Dios para nuestra vida. Nunca será tarde en obedecer a Dios, hermanos. Nunca será tarde, hermanos. El Padre temeroso de Dios está consciente de que un día, reitero, hermanos, entregaremos cuentas ante Dios. Entregaremos cuentas de nuestra vida, entregaremos cuentas de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, si los tenemos. El hombre temeroso de Dios tiene temor de hacer lo injusto, de hacer lo incorrecto, de ofender a Dios mediante el pecado. Por ello se mantiene constantemente alerta. El hijo de Dios, la hija de Dios se mantiene constantemente alerta, hermano, y vigilante de su alrededor, de su propia vida, de su propia conducta. ¿Para qué, hermanos? Está alerta para apartarse inmediatamente de aquello que es malo. Se aparta del mal. Y es precisamente ahí llegamos a nuestra tercera cualidad bíblica que nos desafía como padres creyentes. El padre creyente se aparta del mal. Retomo el 1, hermanos. El padre creyente muestra un carácter intachable, ¿verdad? Una vida en que camina en rectitud. Número 2, el padre creyente es temeroso de Dios, hermanos, que lo lleva a santificarse. Y número 3, en el que estamos ahorita en esta cualidad, el padre creyente se aparta del mal. Retomo Job 1:1, hermanos. Ahí estamos. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Apartado del mal. ¿Cómo Dios describe a este hombre? Impresionante, hermanos. Apartado. Es alguien testarudo, hermanos.
Alguien testarudo, pero en este contexto, de una forma correcta. Alguien osado, alguien irreverente, alguien que se rehúsa para algo, alguien que está evitando. ¿Qué está evitando? El mal. Está evitando lo depravado, la maldad, la malicia, lo perverso. Alguien que evita el pecado. Alguien que se aparta del mal, como Job, hermano, es alguien que evita, ¿sí?, que rehúsa caer en pecado. El varón de Dios, el padre creyente, se aparta del mal. El hombre de Dios aborrece todo aquello que está en contra de la naturaleza y la voluntad de Dios. Acompáñame a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es que, hermanos, aborrecer ¿qué? El mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, es aborrecer todo esto, y la boca perversa también aborrezco. ¿Quién escribió Proverbios, hermanos? ¿Qué consejos de Salomón? Son consejos importantes para la vida. Habla él del temor a Jehová y dice que es aborrecer todo esto: el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Esto aborrezco. Alguien que conoce a Dios, que camina en el temor de Dios, va a aborrecer todo aquello que es pecaminoso, hermano. ¿Qué batallas tienes, hermano? ¿Qué batallas tienes hoy? ¿De qué batallas tienes que apartarte? ¿De qué cosas? ¿Qué te está llevando a no hacer la voluntad de Dios? O soy más directo, ¿qué te está llevando en ocasiones a pecar? ¿Amistades? ¿El lenguaje de los hombres que hoy no temen a Dios? ¿El internet? ¿La idolatría? ¿De qué tenemos que apartarnos, hermanos? ¿De qué nos advierte hoy la palabra de Dios? Que como hijos de Él, temerosos de Él, debemos apartarnos de aquello que nos lleva a hacer mal, de aquello que nos lleva a pecar. Usted lo sabe. Dios lo sabe. El hombre de Dios se aparta y se abstiene de todo lo que puede llevarlo a pecar. Por eso evita y rehuye, hermanos, cuidadosamente todo lo que le puede conducir a hacer algo malo. Debemos ser minuciosos en nuestras amistades, ¿sí o no, hermanos? Hoy le aseguro algo, no tiene las mismas amistades que antes tenía, ¿o sí? Tal vez le abandonaron a usted, ¿no? A lo mejor ya ni le invitan a algún lado, porque usted ya no embona en esa manera de vivir. A veces somos medio solitarios, ¿sí o no, hermanos? En ese sentido, ¿no? En relación al mundo. Y le digo algo, aún nuestros hijos tienen esa batalla, hermanos. Porque debemos tener cuidado para con ellos también como padres. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Qué están aprendiendo de ellos? ¿Con quién se conectan en las redes sociales? ¿Estás al pendiente de ello, varón? Esto es real, hermanos. Y le digo algo, es tan real que a veces se cierra la costera porque anda buscando a la chica que fue, ¿cómo se dice en términos? Ya me quedo con lo que dice la Escritura. Bendición son los hijos, hermanos.
como flechas en qué? En la aljaba. Qué bendición ver a nuestros hijos, los que tengas, los que son padres, comiendo juntos, desayunando juntos, hermanos, orando juntos, conociendo a Dios juntos, hablando juntos de las cosas de Dios. Esa es una bendición, hermanos. En un lugar en donde se busca de Dios, en donde se ama a Dios. Hay que cuidar, hermanos, varones, toda invitación. A ver, me vas a invitar, voy a una fiesta, va a haber tal fiesta, qué sé yo. Todo eso tenemos que evaluar cada día. ¿A dónde invitan a tus hijos? ¿Quién los va a invitar? ¿A dónde van a ir? ¿Por qué van a ir? ¿Qué lugar es el que van a visitar? Aún para nosotros como adultos tenemos que cuidar eso, hermano. Tenemos que cuidar toda invitación, toda conversación, toda página de internet, todo mensaje del celular que nos puede llevar a algo malo. Debemos apartarnos de ello, hermanos. El padre creyente se aparta incluso de las conversaciones, hermano, o de los consejos que pueden ofender a Dios, de los consejos malos. Salmo 1:1. Sé que lo recuerda de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en qué, hermanos. ¿En consejo de quiénes? De malos. ¿No? Ni estuvo en camino de qué? De pecadores, hermanos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, es decir, por el contrario, hermanos, en la ley de Jehová está ¿qué, hermanos? Está su delicia, y en su ley, ¿qué hace, hermanos? Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. ¿Ven los contrastes, iglesia? De la vida de alguien que está en Cristo, alguien que no le interesa el Señor. Job 28:28, hermanos, por favor. Y allí Job vaya, vamos a esa cita. Job 28:28. Estamos hablando acerca del temor de Dios, hermano, de la sabiduría y también de apartarse de ¿qué? Del mal, así es. Job 28:28. Y dijo al hombre, ¿qué dijo al hombre? He aquí que el temor del Señor es ¿qué, hermanos? Fíjese, es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué es? ¿Ve la palabra, no? En un solo versículo está resumiendo lo que hemos visto hasta ahorita, en cierto sentido. Y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Proverbios 3:7. Hablando del temor al Señor y apartarse del mal. Proverbios 3:7. Vea qué consejo, hermanos. No seas sabio en tu propia opinión, sino que, hermanos, teme a Jehová y además, ¿qué? Apártate del mal. Allá adelante, Proverbios 14:16. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta ¿de qué? Del mal. Mas el insensato se muestra insolente y ¿qué? Y confiado. Proverbios 16:6, allá adelantito, hermanos. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué hacen, hermano? Se apartan del mal. Escuche, qué importante, nuevamente, hermanos, es caminar en el temor de Dios. Eso nos va a ayudar a apartarnos de el mal. Mire, hermano, decir no al pecado, escuchen, decir no al pecado es algo que no podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Decir no al pecado es algo que no podemos hacer si no está morando en nosotros el Espíritu Santo, si no está en nuestra vida, en nuestro ser. Es ahí que el cristiano puede dar muestra.
El que no conoce a Dios dice, adelante. Es mi carne, eso quiero, eso deseo. El que tiene temor de Dios, hermano, ¿qué va a hacer? Se va a apartar, se va a alejar. Y va a poder caminar bien con Dios. Va a poder tener el respaldo de Dios en su vida. Y el Señor le va a sostener, y le va a fortalecer, y le va a ayudar. Amén, hermanos. ¿Qué aprendemos hasta aquí respecto del carácter de Job? El carácter de un varón de Dios, el carácter de un padre creyente. ¿Qué podemos aprender, hermano? Que un buen padre es aquel que es piadoso, es decir, que tiene devoción a Dios, que tiene amor por Dios, que tiene temor de Dios, que es respetuoso de Dios. Un padre puede ser piadoso y vivir de esta manera solo, hermanos, si conoce y teme a Dios. Varón, usted está hoy aquí. Dios le ha permitido escuchar esta enseñanza. La pregunta es, ¿usted está en Cristo? ¿Usted entregó ya su vida a Cristo? ¿Usted ya, el Señor es quien dirige su vida, el Espíritu Santo mora en usted? Hoy puede ser ese día, si usted no está en Cristo, para que pueda llevar esta vida y ser ese sacerdote, ser esa dirección para su matrimonio, para su vida y para sus hijos. Hoy puede ser ese día de bendición para usted. Un padre puede ser piadoso y vivir de esta manera solo si conoce y teme a Dios. De otra manera no es posible. Un esposo inconverso, hermanos, no puede ser piadoso. No puede, hermanos. Un esposo inconverso no podrá tener temor de Dios. No podrá tener amor por su palabra. No podrá tener el deseo de venir y alabar a Dios. No tendrá el deseo de deleitarse en la palabra, como lo leíamos, que en la palabra de Dios estaba su deleite, dice el salmista. Y no va a poder hacerlo porque no ama a Dios. Porque no respeta a Dios, porque Dios no es su prioridad. Si una mujer está casada con un inconverso, esta es la razón por la cual el esposo no tiene como prioridad a Dios. No puede vivir de otra manera. No puede. No puede. Oren por ellos. Oren por ellos. Dios puede hacerlo, por supuesto. En cambio, hermanos, el varón y padre piadoso es aquel en quien mora el Espíritu Santo, porque ha entregado su vida a Cristo. Reitero, hermanos, si usted no es varón o padre creyente, necesita entregar su vida a Dios para que Él le salve primeramente y le haga una nueva criatura, le haga un varón temeroso de Dios, un hombre piadoso, apartado del mal. Así era Job. Era cabeza de su familia. Job 1:2. Job 1:2. Tuvo familia Job, hermanos. Job 1:2. Y le nacieron ¿cuántos hermanos? 7 hijos. 7 hijos. Y 3 hijas. Y 3 hijas. Job tenía 10 hijos, hermanos. ¿Se imagina? Si con 2 es complicado, ¿no es cierto? Imagínense con 4. Hoy hay una tendencia de que las personas ya no quieren tener hijos. Y se juntan. Oye, sí, vamos a vivir la vida, vamos a juntarnos, pero ¿sabes qué? Sin tener hijos. Vamos a disfrutar la vida. Dios bendiga a nuestros hijos. Dios bendiga a nuestros hijos. Tenía 10 hijos. Dios bendijo a Job con esa familia. ¿Puede imaginar, por ejemplo,
cuando iban a la escuela, pues claro, no todos eran de la misma edad, pero pues una revolución, ¿no, hermanos? 10 desayunos, 10 comidas, todo lo que implica en la vida normal. Dice la hermana, tengo dos y los que vienen. Era un hombre bendecido por Dios, con familia, hermanos. Aquí es donde llegamos a nuestra cuarta cualidad bíblica que nos desafía como padres creyentes. Ya vimos la primera, hermanos. El padre creyente muestra un carácter intachable, muestra un temor a Dios, se aparta del mal. Y número 4, el padre creyente es proveedor de su casa. A tener familia hay que ser proveedor, ¿no es cierto, hermanos? Al no tener familia también hay que ser proveedor. Si estamos casados tenemos que proveer para nuestra esposa. Familia grande, hermanos, provisión pues también grande, ¿no? Mientras más grande, más duro se debe trabajar, hermanos. Job trabajaba. Al tener una familia, él trabajaba. Era un hombre muy rico, como lo vamos a ver. Pero un hombre que trabajaba. ¿Sí? Recuerda algo importante. El libro de Job es una gran enseñanza acerca de tratar de entender el sufrimiento del justo. Es decir, de la persona que no es mala. ¿Sí? Y esta historia de Job es una historia de prueba de fe mediante el sufrimiento. El sufrimiento que no viene a causa del pecado, sino como una prueba de Dios. Usted recuerda, a grandes rasgos, de esto trata este tremendo, importante libro de Job. Le comento esto, hermanos, porque quiero llegar al punto de ver que Job trabajaba. La historia narra que Job trabajaba. Un poquito entrando en contexto. Recuerde que Satanás se presentó ante Dios y Dios le preguntó que de dónde venía, ¿no? ¿Sí? Y Satanás le contestó, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y le dijo Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Escuche, Dios describiendo a Job. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, le dijo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya lo has considerado a él? ¿Sabe qué le dijo Satanás? ¿Usted recuerda? Le dijo Satanás parafraseando, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job te honra a ti y camina en rectitud sin recibir nada a cambio? Es decir, le estaba diciendo, mira, Job permanece fiel a ti porque le has dado todo lo que tiene, lo has bendecido. Acompáñame, Job 1:10. Job 1:10. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, está hablando Satanás, no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. ¿El trabajo de qué? De sus manos, de Job, por supuesto. ¿Has dado qué? Bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos, hermanos, que Dios bendecía el trabajo de las manos de Job. Sí, era un hombre rico y seguramente tenía muchos siervos que trabajaban la tierra, por supuesto. Y de hecho vamos al verso 3, Job 1:3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vea cuánto tenía Job para aquel tiempo, hermano. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, animalitos, sus ovejas, sus camellos, sus yuntas, sus asnos y sus muchísimos criados. El hombre era muy rico, hermano.
el hombre más rico de Oriente. Job era un hombre rico, hermano, bendecido por Dios, que mostraba piedad y misericordia. ¿Sí? Muy rico. Mire, por mi trabajo en lo secular, en su momento, yo llegué a conocer personas ricas. Muy ricas, hermanos. Pero que no mostraban un carácter piadoso. Muchos de ellos no. Al contrario, eran terribles. Este joven era todo lo contrario, hermanos. Aunque era grandemente rico, no se dejaba llevar por la vida, por el mundo, por los placeres, sino que se alejaba del mal y tenía una comunión con Dios, era temeroso de Dios. Los esfuerzos de Job por llevar una vida piadosa como hombre de Dios en ese mundo, en ese momento, hermano, habían sido bendecidos por Dios. Ahora, este principio, hermanos, de ser bendecidos por ser obedientes a Dios, estaba muy arraigado en la antigüedad. La realidad es que las bendiciones de Dios no se miden por riquezas, hermanos. Hoy hay gente que lo hace, ¿eh? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánta bendición tienes de Dios? No es así, hermano. Ese es un sentido erróneo. Hay muchos incrédulos, hermanos, mucho más bendecidos que los creyentes, ¿no es cierto? No se mide por ahí la bendición. La riqueza no es en sí misma, hermanos, una señal de la bendición de Dios. Dios tiene sus razones soberanas para algunos hacerlos ricos y a otros mantenerlos al día. Él sabe lo que hace. Como lo leímos, hermanos, Dios había bendecido el trabajo de las manos de Job. Job trabajaba y era proveedor de su familia. Ese es el punto. El varón y padre creyente debe ser proveedor de su casa. 1 Timoteo 5:8, por favor. Primera Timoteo 5:8, dice el apóstol Pablo: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué ha hecho, hermanos? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre creyente, hermano, que es cabeza de su casa, tiene por obligación y responsabilidad el proveer para las necesidades de su casa, de su familia, de sus hijos. Quien no hace esto está negando la fe. ¿Qué significa negar la fe? ¿Que está perdiendo, se está apartando de su salvación? No está diciendo, no significa eso. Está diciendo, hermanos, que no se está comportando como alguien que se dice ser creyente. Aún muchos incrédulos, hermanos, tienen presente esta importante responsabilidad de proveer, ¿no es cierto, hermanos? Aún personas que no son creyentes, que no aman a Dios, que no se congregan, tienen presente esta responsabilidad. Son personas, hombres, varones muy responsables con proveer para su casa. ¿Cuánto más nosotros como creyentes, hermanos, debemos ser proveedores? Lo mejor. ¿Cómo le va a dar a sus hijos lo mejor si no está con ellos? No los conoce, no los abraza. Todo el día está trabajando. A veces cuando hay circunstancias extremas, el padre se va a trabajar y trabaja todo el día, sale de madrugada, el niño está todavía dormido y regresa en la noche ya tarde y el niño está dormido. Y tiene un solo día de descanso, que es el domingo a veces, y el varón pues quiere descansar. Y su hijo, y sus hijos. Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría. Un buen padre creyente es piadoso, hermanos, es temeroso de Dios, es recto, es proveedor para su casa y apartado del mal. Es decir, no malgasta el dinero, hermanos.
No malgastan dinero en placeres mundanos, en alcohol, en cosas que no le traen buen beneficio. El padre creyente, hermanos, valora lo que Dios le ha dado y bendice a su familia con el fruto del trabajo de sus manos. Amén, varones. 5 cualidades bíblicas que nos desafían como padres creyentes. Número 1, hermanos, el padre creyente muestra un carácter intachable. Número 2, es temeroso de Dios. Número 3, se aparta del mal. Número 4, es proveedor a su casa. Quinto, muy importante, varones, el padre creyente, el que es hijo de Dios, se preocupa y se ocupa en la vida espiritual de sus hijos. ¿Estás enseñando a tus hijos la palabra de Dios? La principal responsabilidad no es de la iglesia, hermanos. Ya lo hemos comentado. Ay, que le den su clase, ¿no? A los jóvenes o a los chicos. No, hermano. La principal responsabilidad es nuestra. De nosotros como padres y del varón. Y del varón, hermanos. No de la esposa. Claro que tiene una participación cuando no estamos en casa, que trabajamos. Pues la responsabilidad principal es de nosotros, varones. Job 1, 4 y 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba y llamaba a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice el verso 5, es decir, hermanos, ellos tenían una vida familiar. Se llevaban bien entre hermanos, disfrutaban el estar juntos. ¿Cómo se lleva usted con sus hermanos? Bien. Qué bueno. Desean verse, estar juntos. ¿Eso quién lo fomenta, hermanos? Los padres. Con una alianza sabia. Porque hay hogares en donde es una bomba de tiempo. No quiere Dios eso. Y dice el verso 5. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, es decir, los días de fiesta o banquete que se reunían, Job enviaba y los santificaba. ¿Cómo lo hacía? Y se levantaba de mañana, escuche, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Por cada uno de ellos lo hacía. Porque decía Job, ¿qué decía, hermanos? Quizá habrán pecado ¿quiénes? Mis hijos, y habrán blasfemado, hablado mal contra Dios. ¿En dónde? En sus corazones. Quizás pudo darse eso. De esta manera hacía cada cuando, hermano. Todos los días. Todos los días. Como lo leímos, hermanos, anteriormente, Job era un hombre temeroso de Dios y ese temor le llevaba a mantenerse atento a su vida. ¿Para qué? Para alejarse del mal. Pero no solo estaba atento a su propia vida para no pecar contra Dios, sino también, hermanos, era un padre creyente que estaba atento a la vida espiritual de ¿quiénes? De sus hijos. De sus hijos, hermanos. Seguramente, mire, al hacer expiación o sacrificios por sus hijos, con toda certeza, Job les hablaba acerca de lo que era pecado a los ojos de Dios, de lo que era una vida pecaminosa ante Dios, hermano. ¿Usted habla con sus hijos del pecado? ¿Le explica a sus hijos por qué la vida está como está? ¿Por qué la gente actúa como actúa? Y se va a la escritura para recordarles lo que Dios dice. Equípelos, bendígalos con la palabra.
Explíqueles por qué están las cosas como están y qué es lo que quiere Dios. Explíqueles la santidad de Dios. Hable con sus hijos acerca de quién es Dios y cómo Él desea que nos conduzcamos. Job era como un sacerdote, hermanos. Job santificaba a sus hijos ofreciendo a Dios sacrificios por su familia. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. La idea, por supuesto, hermanos, detrás de este sacrificio era la de un pago, una redención en ese momento de pecado para con sus hijos. Por supuesto, es un antecedente de lo que habría de venir, de aquel que vendría para dar su vida en rescate por muchos. Ese es Jesús, hermanos. A diferencia de los holocaustos ofrecidos por los sacerdotes más adelante, porque esto es una historia antigua, hermanos, cada día en aquellos sacerdotes, reitero más adelante, Cristo ofreció un sacrificio, hermanos. Sacrificio único y para siempre. Él murió una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por nosotros, como lo dice Hebreos 7:27. Escuche, por favor. Escuche. En el diseño de Dios no hay nadie con mayor influencia para la vida de sus hijos que sus padres. No hay nadie, hermanos, en el diseño de Dios, en lo que Dios ha creado, en lo que Él creó para que funcionara correctamente. No hay nadie en el diseño de Dios con mayor responsabilidad de los hijos que sus padres. Somos la mayor influencia, para bien o para mal, de la vida de nuestros hijos. Debe ser para bien si somos creyentes. Y somos los más conscientes de la responsabilidad que tenemos como padres para con nuestros hijos. No son los abuelos, hermanos. Escuchen lo que yo le digo. La responsabilidad es de usted. No son los abuelos. Sí ayudan. Ellos ya tuvieron su tiempo de trabajo con nosotros. Y nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios de ellos, hermano. Ese es el orden de Dios. Hay niños que le dicen a los abuelos padres. ¿Sí o no? ¿Y sus padres? Repito esto, en el diseño de Dios, en el mundo, mire, el mundo está de cabeza por el pecado. La Biblia dice que en el diseño de Dios nosotros somos responsables de nuestros hijos, como lo vemos en el ejemplo de Job. Los padres creyentes debemos estar vigilantes entonces, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Desde que nacen, hermanos, a edad pequeña, van creciendo en su crecimiento, en la preadolescencia, siendo ya adolescentes, en su juventud. Los padres debemos ocuparnos de nuestros hijos, de que lleven una vida en el temor de Dios. Tenemos que enseñarles. Debemos estar al cuidado, como lo mencionaba yo anteriormente, de nuestros hijos, enseñarles a vivir en el temor de Dios, recordarles la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios. Este principio, hermanos, es una ordenanza de parte de Dios. Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5, hermanos. ¿Qué dice aquí esta porción? Y amarás a quién, hermanos? A Jehová tu Dios, ¿cómo, hermanos? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así hacía Job, hermano.
Se ocupaba del bienestar espiritual de sus hijos ofreciendo sacrificios a Dios. Y lo hacía cada cuando, hermanos, todos los días. No quiere decir que ahora vamos a hacer sacrificio a Dios por nuestros hijos. Por supuesto que no, porque el sacrificio por los pecados ya fue hecho una sola vez y para siempre, y ese lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El padre creyente enseña a sus hijos a temer a Dios, a caminar rectamente, y les enseña a ser íntegros y a apartarse del mal. El viernes recordaba yo esto, hermano. Salí con mi hijo, Samuel, y siempre me va preguntando cosas de todo. Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué aquello? Papá, ¿por qué estas personas actúan así? ¿Qué es lo correcto, papá? Porque ¿cómo está eso? ¿Bien o mal? Bueno, siempre le digo lo mismo. Lo correcto es lo que está de acuerdo a lo que enseña el Señor en su palabra. Eso es lo correcto. Y llegábamos a casa y había una camioneta y había dos hombres adultos. Y en medio de ellos estaba un niño. Y parecía ser que el papá pues estaba así, hermanos. Y mi hijo lo observó, ¿no? Mi hijo lo observó y me dijo algo que me va a quedar por mucho tiempo. Me dijo, papá, qué tristeza. ¿Qué, hijo? ¿De qué te refieres? Dice, es que su hijo ve desde pequeño a su papá tomando cerveza. Pues sí, así es esto. Tristemente. ¿Qué va a pasar con su hijo, papá? Pues no sé, mira, lo más seguro es que su hijo crezca entendiendo algo. Que si su padre lo está haciendo, ¿qué va a pensar? Que es algo correcto. ¿Sí o no? Y le pregunté a mi hijo, hermanos, ¿crees que pueda pasar algo con el pequeño cuando él sea mayor? Pues sí, dice, puede que él tome también de vacías. Estamos enseñando a nuestros hijos lo que es correcto y lo que no es correcto. Se encontró 50 pesos ese mismo día, ahí en la calle. Y le digo, levántalos, guárdalos. Y es tanto lo que les tenemos que enseñar que me dijo, oye papá, siento como si estuviera robando. Le digo, mira, a alguien se le cayeron, alguien va a pasar y se los va a llevar. Son de alguien, hay que orar, ¿no? Que no le hagan falta. A veces a mí se me ha perdido y pedimos que los encuentre alguien que tenga alguna necesidad. Pero ¿cómo piensan nuestros hijos? Tenemos que cuidar eso. Tenemos que enseñarles a caminar en el temor de Dios. Y mencioné que daba yo gracias a Dios por lo que dio mi hijo, hermano, porque con el comentario que él me hizo me doy cuenta que los principios de Dios, las enseñanzas, lo que hemos trabajado con ellos, hermano, pues están ahí en sus vidas. Enseñarles lo que no es grato a Dios. Todo eso que les enseñamos va formando sus vidas. Estamos viendo que los parámetros de Dios serán los parámetros de su vida cuando ellos crezcan. Esos parámetros serán los parámetros para su familia. Y primero Dios, hermanos, se los repetirá a sus hijos y hablará de ellos estando en su casa y andando en el camino y al acostarse y cuando se levanten. Esto enseña a tus hijos. Padre que hoy estás aquí, ¿qué quieres que tus hijos sean? ¿Cómo quieres que crezcan? ¿Cómo quieres que tus hijos caminen cuando sean adultos? ¿Cómo quieres que se comporten como trabajadores
¿Cómo quieres que se conduzcan cuando se casen? ¿Cómo quieres que lleven su matrimonio como esposos o como esposas? ¿Cómo? Eso va a determinarse por una cosa muy importante, por cómo tú los estés educando, por lo que les estés enseñando hasta el día de hoy. Debemos estorbar el pecado de nuestros hijos. Debemos enseñarles el temor de Dios, a buscar de Dios, a honrar a Dios, a depender de Dios. Y reitero, no es trabajo solo de la esposa, por supuesto, no, varón. Usted como varón es sacerdote y guía de su familia. Así era Job. Era esa cabeza. Se ocupaba en la vida espiritual de sus hijos. Un padre piadoso debe preocuparse por el bienestar espiritual de sus hijos, desde niños, aún jóvenes, incluso una vez que han salido de casa. A lo mejor tus hijos todavía viven contigo, tal vez son pequeños, jóvenes, no sé. Un día van a salir de casa. Ciertamente ya no tendrás una responsabilidad como al inicio o que te tengan que obedecer, pero sí vas a poder orar por ellos. Sí vas a poder darles consejos sabios de la palabra de Dios. Job tenía cuidado de sus hijos. Lo que hoy vean en nosotros, eso es lo que los está formando, amados hermanos. ¿Ven tus hijos que tu prioridad es Dios? ¿O es tu trabajo? ¿O otra cosa? Si es tu trabajo o otra cosa, no esperes que Dios sea su prioridad cuando ellos crezcan. ¿Ven tus hijos que tomas la Biblia para buscar el consejo de Dios? Si no lo estás haciendo, no esperes que tus hijos lo hagan cuando crezcan. ¿Ven tus hijos que oras, que hablas con Dios? Que tienes comunión con Dios. Si no lo estás haciendo, muy probable que tus hijos tampoco lo van a hacer. Ven tus hijos que tu prioridad es estar aquí el domingo, el día del Señor, y que lo apartas este tiempo para venir a exaltarle, venir a adorarle y estar en comunión con los hermanos aquí en la iglesia. ¿Quieres que tus hijos sirvan al Señor también? Debemos empezar por servir, ¿no? Ser ejemplo. ¿Cuánto oras por tus hijos? ¿Cómo intercedes por ellos? Y no solo para que les vaya bien en la escuela, o tengan buenas calificaciones, o para que los guarde del peligro. Qué bueno es hacer eso, por supuesto. ¿Algún día te has preguntado quién será su esposo o su esposa de tus hijos? ¿Has orado por ello? ¿Qué le pides a Dios? Que le dé un buen esposo o una buena esposa, según sea el caso, ¿no es esto? ¿Cuál será esa buena esposa o cuál será ese buen varón, hermanos? Aquel que teme al Señor. ¿Cuál será un buen marido? ¿Cuál será una buena esposa? La que conoce a Dios. Enséñale con tu ejemplo, hermanos. Si no le enseñas con el ejemplo a tus hijos, mira, lo más seguro es que busquen una mujer del mundo que no conozca a Dios, o un varón que no conozca a Dios. Enséñales esto, eso es importante para sus vidas. Debemos interceder para que nazcan, hermano, para que conozcan a Dios, para que la gracia de Dios
y por la obra de su Espíritu venga a convencer en sus corazones que son pecadores, hermanos, que necesitan de la salvación de Dios. Vamos a concluir. Hermanos, tenemos un reto como padres. Hemos sido confrontados, hermanos. Un reto de mostrar por medio de nuestra vida un carácter piadoso. Y retomo Job 1:1, escuchen. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué descripción? La descripción no está haciéndola ningún ser humano. La descripción la está haciendo Dios mismo. ¿Cómo será la descripción de nosotros, hermanos? ¿Cómo nos describiría el Señor? ¿Cómo sería la descripción de un no creyente? Tal vez algo como esto. Hubo una vez en tierra de Guerrero un varón mentiroso, contencioso, peleonero, tomador del mal testimonio, sin temor a Dios y amigo del mundo. De alguien que no es creyente. ¿Qué de nosotros? ¿Qué describiría Dios de nosotros hoy, varones? ¿Cómo nos describen nuestros vecinos? ¿Cómo nos describen nuestros propios hijos, nuestra esposa, varones? Nuestros hijos y nuestra esposa nos ven como vivimos cada día. Tenemos un reto, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir piadosamente, en el temor, en la rectitud que Dios nos demanda. Si no lo has hecho hoy, varón, o hasta el día de hoy, como padre, quiero decirte que nunca es tarde. Nunca es tarde. Puedes comenzar hoy. Si hoy el Señor te ha hablado de verdad a tu corazón, obedece, varón. Si no conoces a Dios, entrega hoy tu vida, varón, a Dios y pídele perdón por tu pecado. Dios no nos manda un día para honrar a nuestros padres. Sabemos que eso es del mundo. Nos manda a orar, pues, hermanos, todos los días. Todos los días. Dios no nos manda a ser buenos padres un solo día, hermanos. Padres piadosos, sino todos los días. Tal vez usted está aquí hoy llevando un mismo rol, siendo padre y madre a la vez. Por diferentes circunstancias, reitero, esfuércese. Esfuércese por buscar la dirección de Dios, por buscar el consejo de Dios, para que pueda bendecir a sus hijos. Que el Señor hoy bendiga su palabra, hermanos, y que el Señor nos ayude, varones, a vivir la vida que Él desea. Que el Señor nos lleve a ser diligentes con lo que hoy nos ha desafiado, con estos principios. Que cuando ya no estemos aquí, que el Señor nos llame a su presencia, nuestros hijos nos puedan recordar como esos padres temerosos de Dios, como esos padres que les enseñaron a amar a Dios, a temer a Dios, a caminar en rectitud, como esos padres que les enseñaron a sus hijos a apartarse del mal. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy el Señor nos ha hablado a todos, hermanos, porque es su palabra. Es su palabra. Llevémosla por obra, para la bendición de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestros hijos. Oremos, hermanos.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos hoy por tu buen consejo. Gracias por confrontar nuestra vida por medio de mostrarnos cómo vive un varón, un creyente, un padre temeroso de ti, Señor. Señor, tú conoces nuestra vida, conoces nuestro caminar y sabes que no hemos hecho todo como deberíamos, Señor. Eso es la verdad, tú la conoces. Por ello hoy venimos ante ti pidiendo que nos perdones. Perdónanos, oh Señor, en lo que hemos fallado, Señor, como padres. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser esos padres que te honran, a ser esos padres de una pieza, de un carácter íntegro, Señor. Ayúdanos a ser esos padres, Señor, que seamos ejemplos de hombres y mujeres temerosos de Dios, apartados del mal, Señor. Que podamos seguir siendo esos proveedores de casa, Señor. Pero también, Padre, algo muy importante, ayúdanos. Ayúdanos a ser esos padres que nos ocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos, Señor. Estar alertas, Señor, de lo que hacen, cómo lo hacen. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada familia, a cada padre, a cada madre, a cada hermana aquí presente, Señor. Danos de tu sabiduría para vivir en tu temor, Señor. Que podamos ser diligentes para estar atentos en la vida espiritual de nuestros hijos. Oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros hijos hoy delante de ti, Señor. Permíteles, Padre, te rogamos que tu Espíritu nos convenza de su condición de pecadores para que un día, Señor, entreguen a ti sus vidas en arrepentimiento y fe. Si hay alguien aquí, Señor, que no te conozca, ten misericordia de su vida, como la has tenido con muchos de nosotros, Señor, para salvación. Padre, tuya es la obra, Señor. Tuya es la obra de salvación, Señor. Bendice la fuerza, Señor. Te ruego, y sabiduría a quien por diversas circunstancias hoy tiene un papel de padre y madre a la vez, Señor. Trae fortaleza, trae guianza, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu, Señor, para que puedas ayudarles a guiar a sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. El Padre perfecto, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos ha salvado, el que nos da provisión, el que nos corrige. Sigue formando, Señor, nuestra vida para tu gloria. Porque oramos, Señor, y pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no se vayan. Que Dios bendiga su vida. Un gusto poder servirle. Vamos a tener un tiempo de comunión como hermanos. Nos vamos a ir organizando ahorita, por favor. Antes, hermanos, antes de levantarse, queremos que pasen los pequeños, por favor.